Buenos días, soy Valerie Dana y hoy comparto mi pantalla con la psicóloga María Jesús Alaba Reyes. Buenos días, Muy ¿cómo buenos estás? días, Valerie. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, encantada de estar contigo y con toda tu gente. Estamos viviendo una ruptura del equilibrio que conocíamos hasta ahora, tanto a nivel mundial como a nivel individual, y eso concierne a muchísimas personas. ¿Cómo debemos reaccionar a este tsunami que dejará huellas buenas o malas? Porque si es verdad que nos enfrentamos a situaciones muy duras, también creo que es una buena manera para saber realmente a qué tipo de vida aspiramos. Y de eso quiero hablar contigo. Me llama mucho la atención el pesimismo enorme que nos rodea. Encontrar una buena noticia es casi un milagro. Los medios nos machacan a diario con noticias catastróficas que se encargan además de hacer subir, creo, un miedo casi incontrolable. Faltan personas que nos den esperanza a nivel global. ¿Se puede ser positivo en una situación que parece tan desesperada? ¿Se puede ser positivo? Fíjate, Valerie, yo te diría, se puede y se debe. Es decir, en estas circunstancias precisamente, en el que es un tsunami, como el que tú muy bien dices, el que nos rodea, y las personas están llenas de miedos, de incertidumbres, de seguridades, es fundamental que podamos sacar lo mejor de nosotros. Es decir, si lo afrontamos desde el pesimismo, no vamos a salir adelante. Esta especie de paréntesis que ha habido en nuestra vida de un antes y un después, que nos invita mucho a la reflexión y a la profundización, solamente saldremos positivamente, saldremos habiendo aprendido algo y pudiendo incorporar esos aprendizajes a nuestra vida si realmente somos capaces de vivirlo desde la positividad. Positividad no quiere decir que seamos personas ingenuas, en absoluto. Una persona positiva ante la realidad y una realidad muy difícil, lo que hace es que el realista la ve, pero el realista se para. El pesimista ya dice, esto va a ser tremendo. La persona positiva lo que hace es que ante esa realidad dice, ¿cómo la puedo superar? Y aunque tenga dificultades, lo vuelve a intentar una y otra vez hasta que consigue pasar adelante o sacar lo mejor de esa situación. Con lo cual podemos salir reforzados en momentos en los que parece que todo lo que tenemos a nuestro alrededor se está hundiendo, empezando por la economía. Hay que tener una fuerza mental o armas al menos para saber cómo caminar, ¿no? Efectivamente, fíjate, yo ahí te diría, hay que tener muchísima seguridad interior y muchísima, incluso coraje, porque hay personas que ante estas circunstancias piensan que si tú no reaccionas desde el sufrimiento más tremendo, desde el drama, es porque eres una persona poco profunda. Y esto es una barbaridad, es un gran error, de verdad. Pero vamos a tener, digamos, enfrente muchas personas que nos van a decir, oye, esto es muy superficial lo que estás diciendo. ¿Cómo puedes decir en estas circunstancias que hay que intentar ser positivos, que hay que intentar salir adelante? ¿No te das cuenta que realmente la realidad es tremendo, la economía está como está? Y entonces tú dices, precisamente porque me doy cuenta. Pero es verdad que va a estar, yo te diría, Valerie, mal visto. Mal visto que tengamos una actitud de intentar aprender y de intentar ver qué sacamos y de intentar cierta positividad. Y hay personas que han salido de los campos de concentración que tenían esta mentalidad de ver algo positivo en todo lo que les estaba pasando y son los que pudieron salir adelante, con lo cual es bastante razonable. Claro. Estás Fíjate que, es que esas personas en esas circunstancias dramáticas en sus vidas salieron adelante. ¿Por qué? Dices, porque las circunstancias eran las mismas que tenían otros cientos de miles de ciudadanos. Salieron adelante porque no se dejaron hundir, porque mentalmente dijeron, bueno, yo estoy aquí, pero yo sé que mi valía como persona no está en lo que estas personas piensen de mí.
sé que yo no tengo por qué sentir esa vejación si internamente no les dejo. No me tengo por qué dejar hundir. Ellos lo que quieren es matarme emocionalmente. Es decir, lo que quieren es que yo deje de luchar, que deje de pensar que hay un futuro, que realmente me rinda, que casi que les dé la razón, que tire la toalla. Por eso salieron adelante. En estas circunstancias, el no tirar la toalla, el no afrontar el camino fácil, que puede ser el de la queja directamente, es lo más complicado. Sí, eso parece un deporte nacional. Muchas personas han descubierto que su casa puede ser un oasis de paz. Han disfrutado del día a día y están disfrutando del día a día de manera diferente, tomando el tiempo de vivir, cocinando, practicando yoga, sí, leyendo y trabajando sí, también, pero tienen como horas para hacer las cosas y no hay que ir fuera, no hay que salir, no hay esta obligación de... Muchas de estas personas ven el desconfinamiento como una amenaza. Y está pasando en otros países que ya están sueltos. ¿Cómo volver a la realidad de antes en estas condiciones, teniendo miedo, sin tener amargura tampoco? Es decir, sin tener ni miedo ni amargura. ¿Eso es factible? Efectivamente, se está dando mucho. Personas que al principio a lo mejor les costó el confinamiento, pero una vez que se adaptaron, lo que ellos interiorizaron es estamos seguros si estamos en casa. De alguna forma, esto es como que aquí nos protegemos ante todo lo que puede ocurrir, ante ese virus extraño que anda por ahí. Y entonces ahora, en el momento de este desconfinamiento, de poder salir adelante, fíjate que no solamente pasa con personas adultas, está pasando con niños, está pasando con adolescentes que están como encogiéndose y diciendo, no, yo no quiero salir. Es decir, lo que hay fuera es lo desconocido, pero es un peligro que además hemos visto que puede ser muy real y puede ser muy agresivo en ese punto. ¿Qué podemos hacer con estas personas? Fíjate, yo te diría, lo primero, lo que estamos haciendo nosotros desde la psicología es no forzarles demasiado. Es decir, tienen que ser capaces, no les podemos decir, sal a la calle. No, lo tienen que hacer cuando estén razonablemente bien, cuando se sientan seguros, cuando lo puedan vivir de una manera constructiva. Y todo lo que estamos haciendo es escucharles primero, fortalecerles, darles seguridad, el equilibrio emocional que quizá han podido perder un poco y después ya les decimos, y ahora es el momento de afrontarlo. Ahora que puede ser unos días, no tiene por qué durar más, ¿no? ¿Por qué? Porque los miedos se combaten enfrentándote a ellos, no huyendo. Porque si tú ahora coges y piensas, yo me quedo aquí, dentro de un mes vas a seguir pensando que necesitas quedarte ahí y cada vez te va a costar más. Es algo muy humano lo que ha ocurrido ante la gran incertidumbre que realmente hemos tenido y ante esas noticias a veces incluso contradictorias, en las que hoy nos decían una cosa, mañana nos decían otra. Al final la gente lo que ha entendido es, bueno, esto solamente ha empezado a reaccionar cuando nos hemos quedado en casa, yo me sigo quedando en casa. Ya digo, es muy humano, pero desde luego hay que ser capaces de afrontarlo para dar otro paso adelante. Y las personas que tienen que reincorporarse al trabajo, ¿tú crees que habrá, o quizás lo ves ya, más casos de depresión quizás? A ver, estamos viendo ya, por ejemplo, muchos problemas de ansiedad. Personas, digamos, que antes tenían una cierta tendencia a la depresión, están desarrollando crisis depresivas muy claramente. Está habiendo muchos problemas de relación, de comunicación, incluso de cierta tensión, de agresividad en el ambiente, de insomnio. Es decir, la mayoría de las personas están empezando a tener, o muchas, ciertas dificultades para dormir. Es decir, va a haber un estrés postraumático, que la palabra suena como muy rimbombante, pero que quiere decir que en la mayoría de las personas va a tener determinadas consecuencias. Las que han estado en primera línea, médicos, personal sanitario, fuerzas de orden de seguridad, las personas que han estado en los comercios, evidentemente lo van a sufrir con mucha intensidad. Pero también las personas que lo han padecido desde el confinamiento de sus casas, que han podido estar trabajando, van a tener ese estrés postraumático. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pavor.
a la incorporación a veces en el trabajo. Entonces hay muchas personas que te dicen, no, pero si ya hemos visto que podemos teletrabajar, ¿por qué no seguimos así? O personas que nos llaman diciendo, pues yo me siento muy mal, he ido al médico y no me da la baja, ¿no? Y no quiero ir a trabajar. Bueno, esto cada vez se va a producir más. Es decir, vamos a ver muchas personas que realmente se van a retraer y que ahí van a ayudar, inexorablemente van a necesitar ayuda psicológica. Si no, no van a salir adelante. Es decir, nos están llamando muchos médicos de atención primaria que están muy desbordados porque se encuentran muchas personas que quieren que les dé la baja. Y que quieren que les dé la baja por ansiedad, por depresión, es decir, no porque tengan físicamente algo mal, ¿no? Y dicen, bueno, sabemos perfectamente que es una postura de miedo, de un miedo irracional, pero que se está provocando ya determinadas fobias en las personas. Pero Va a haber mucho. perdóname, el miedo, ¿de dónde viene? Es decir, yo no puedo dejar de pensar en tiempos de guerra, donde había bombardeos, donde había, la situación daba o da así con la perspectiva muchísimo más miedo. Yo entiendo el miedo a nivel económico, de esta incertidumbre, no sabemos lo que nos va a ocurrir, eso lo puedo entender. ¿Qué otros tipos de miedo veis vosotros en la consulta? Porque si hacemos lo que los médicos nos dicen, tenemos pocos riesgos. Las personas que no tienen problemas de defensas o no tienen una enfermedad crónica, de que nos puedan contagiar. Entonces, ¿de qué tenemos miedo aparte del hundimiento económico del país? Que es dramático y Claro, enorme, pero... claro. Valerie, el miedo es muy irracional. El problema del miedo es cuando tratamos de encontrarle una lógica, una razón. No la tiene, ¿eh? Pero yo te diría, hay algo que suscita un miedo enorme, muy irracional, que es la incertidumbre. Y muchísimas personas viven ahora mismo en un estado constante de incertidumbre. Es decir, va a haber repuntes al contagio. Nos han dicho de verdad cómo se contagia la gente. Si yo salgo fuera, que ahora dicen que la gente tiene que llevar mascarillas, pero las mascarillas que llevan nos están protegiendo o son mascarillas que a lo mejor llevan no sé cuántas horas y ya se ha pasado realmente el efecto. Miedo si estoy en un ERTE y me pueda quedar después en el paro. Miedo si estoy trabajando pero en mi empresa pueda coger y puedan empezar a haber despidos. Miedo si ya he perdido realmente mi trabajo. Miedo si estoy en una situación difícil y con una edad determinada. Es decir, los miedos que podemos tener son tantísimos, digamos que el horizonte puede ser tan oscuro en ese aspecto que desata conductas muy irracionales, que son esas conductas que decíamos de evitación. Pero yo te diría, cuando una persona tiene miedo, en una primera fase no intentemos que razone, porque no va a razonar en absoluto. Es decir, en una primera fase lo que necesitamos es, bueno, que se desahogue, que se sienta escuchada y luego poco a poco, es cuando le podemos ir llevando diciendo, bueno, en esta situación y siendo tú como eres y con los recursos, las habilidades que puedes tener, ¿cuál es la mejor conducta que puedes desarrollar? Pero el miedo en este momento, fíjate, es un miedo bastante generalizado, porque ha habido un problema importantísimo y es una mala comunicación. Es decir, desde el principio ha habido una comunicación muy errónea. Y entonces hemos pasado de decirnos que no había ningún problema, que esto no iba a ser más que una simple gripe, a de repente ser una pandemia de cientos de miles de muertos. En esa situación, las personas en este momento ya no se fían de nada. Es decir, ya no se fían de que ahora les digan, oye, si ahora sales con mascarilla y todo el mundo lo lleva, pues esto es seguro. No se fían en absoluto, porque no tienen como unas bases, unos parámetros que digan, esto es así o es de otra forma. Es decir, han podido ver que las noticias eran, primero, seguramente los científicos, pues les ha pillado un poco desprovistos, y luego han visto, yo siempre he insistido que en esta pandemia tendría que haber un liderazgo científico y no político, y quizá han visto demasiada política en todo esto. Entonces, si tú no tienes una comunicación absolutamente transparente, lo que suscita son miedos, temores, recelos.
Entonces, ¿qué consejo tú puedes dar desde tu conocimiento? Supongo que primero dejar de machacarse con las noticias por la mañana, al mediodía y por la noche, ¿no? Sí. Para dormir bien, olvidarse de las noticias por la noche e ir a películas románticas o a nada, quizás también, no está mal. A ver, Puede ayudar, escribir sus miedos, puede ayudar a sacar lo que todos estos miedos, que todos, porque creo que no hay nadie que no tenga miedos, ni un cierto tipo de miedo en este momento, escribir puede aliviar. fíjate, yo Valerie te diría, habrá tantas respuestas como personas, es decir, cada persona somos diferentes, entonces en general dices, hay algunas pautas que son saludables para la mayoría, sí. Es saludable ver pocas noticias, ¿no? Tú imagínate que tú dices, bueno, pero no voy a estar con la incertidumbre de qué pasa, ¿de acuerdo? Me voy a conectar todos los días, pero 10 minutos, 15 minutos, veo más o menos lo fundamental que ha pasado y lo dejo, porque si no entramos en conductas muy obsesivas. Eso es saludable. Es saludable estar bastante ocupados, ¿no? Haciendo cosas que pueden ser de trabajo o pueden ser más hobbies, pero dices, ¿es saludable? Sí. ¿Es saludable hacer ejercicio aunque sea en casa? Por supuesto que sí. Dice, ¿es saludable escribir nuestros miedos? Depende. En algunas personas sí, porque les va a ayudar, en otras personas no, porque lo que hace es que les va abriendo como más heridas. Depende de la fase en la que se encuentren. Es decir, hay personas en este sentido que son incapaces de afrontarlo. Y entonces nosotros los psicólogos decimos que es muy bueno hacer registros, que quiere decir que cuando estás mal escribas. Escribas dónde estás, con quién, qué haces, escribas la hora, escribas qué sientes físicamente y escribas qué pensamientos tienes. Esto en general, para más del 90% de la población es muy bueno. Pero hay personas que cuando escriben se sienten peor, porque se sienten como que entran en una especie de hoyo del que no pueden salir. En esos casos, los que le decimos es que intenten hacer parada de pensamiento o lleven su mente, digamos, entretengan su mente con otras cosas. ¿Hay mucha gente que ahora mismo lee mucho? Depende, porque leer significa cierta concentración. Hay personas que les cuesta un poquito concentrarse. Pero ¿está habiendo mucho consumo de películas, de series y tal? Sí. ¿Por qué? Y de programas, de concursos y así. Porque eso les ayuda a evadirse a la gente. Y en estos momentos, cuando la gente está muy mal, prefieren evadirse a poderlo afrontar. Es decir, una persona puede superar las cosas cuando está más o menos fuerte o con un cierto equilibrio. Mientras no es así, tenemos que ir trabajándole poco a poco internamente para que vaya cogiendo seguridad, pero sobre todo tenemos que ir cerrando heridas. Y esas heridas son las que realmente empiezan a sangrar. Yo diría, no es el momento de llamar a personas especialmente negativas o pesimistas. Y puede parecer esto falta de sensibilidad, pero en realidad es una defensa, porque esas personas te arrastran y te arrastran muy negativamente y son en este momento como un comportamiento muy tóxico del que sin duda te tienes que coger y ser capaz de proteger. Pero esta crisis, escuchándote, no nos va a... Es como si ha dado donde más duele en cada uno de nosotros. Las personas, yo tengo la suerte, entre comillas, de ir al psicólogo, de hacer un trabajo sobre mí misma desde hace Sí. mucho. Eso me está ayudando, lo estoy notando, pero muchísimas personas no quieren saber lo que hay, porque prefieren olvidar de lo que tienen por dentro. Es más fácil utilizar todo lo que hay por fuera. Cuando no tenemos este acceso afuera, sea cual sea, Sí. puede ser placer, drogas, trabajo, amigos, de todo, eso nos hace descubrir quiénes somos de verdad o dónde están nuestros miedos, dónde están nuestros problemas, nos da una pequeña imagen de todo lo que tenemos que curar. Sin duda, Valerie, lo que pasa es que hay un proceso muy claro. Hay muchas personas que huyen y no quieren profundizar y no quieren conocer realmente cómo son o cómo pueden reaccionar o qué se están sintiendo. Por supuesto que sí.
pero eso ya nos indica que no están preparadas para ello. Nosotros decimos que un proceso en una persona lleva 3 A's y 3 R's. La primera sería profundizar en nuestro autoconocimiento. Cuando profundizas en tu conocimiento, puedes profundizar en el conocimiento de los demás. Y lo haces a través de una R, que es la reflexión. Pero yo no le pido a nadie que empiece a profundizar hasta que veo que emocionalmente está bien. Está bien para poder afrontar lo que puede descubrir. Hay una fase previa que es, vamos a ponerte bien, con cierto equilibrio y bienestar emocional, y empezamos. Entonces empezaríamos en el autoconocimiento a través de la reflexión para llegar a una segunda fase que sería ¿cuál? La del autodesarrollo. Es decir, una vez que me conozco, ¿cómo puedo desarrollar lo mejor de mí? ¿A través de qué R? Del reaprendizaje. Porque hay muchas cosas en la vida, en este momento y en las circunstancias que hemos tenido, que las vamos a tener que reaprender, incluso otras que las tendremos que desaprender, para llegar a la tercera A. Y la tercera es la automotivación. Tengo que ser capaz de motivarme a pesar de las circunstancias. Y mi motivación no puede venir de agentes externos o de otras personas, porque entonces dejaré de ser una persona libre. ¿Y a través de qué R? De la reilusión. Tengo que ser capaz de reilusionarme cada día para motivarme, para seguir profundizando y seguir desarrollándome. Pero todo esto exige una base previa y es, si emocionalmente no tengo un cierto equilibrio o bienestar, no puedo empezar este viaje. Tengo que coger antes, trabajar muy bien, digamos, en lo que es la preparación del equipaje, y solo cuando ya lo he conseguido hacerlo. Hay personas que no quieren ir a un psicólogo o que les puede parecer que no están preparados o que ellos no están locos o cualquier cosa. Bien, ahí entonces es cuando les decimos, ahí sí que les decimos, ¿por qué no escribes lo que realmente sientes? ¿Por qué no te enfrentas un poco a tus miedos, a tus dudas? ¿Por qué no intentas leer algo que te pueda ayudar de cómo 3 personas que han estado en parecidas circunstancias han salido adelante? En nuestra experiencia hay muchísimas personas que han venido al psicólogo y que siguen viniendo después de leernos en algunos de nuestros libros, porque de repente han visto que lo que les sucedía era algo bastante general, muy normalizado, que lo tenían otras personas y que se puede salir, y se puede salir a pesar de las circunstancias, porque hay mucha gente que dice, pero a mí ¿cómo me va a ayudar un psicólogo si mis circunstancias son las que son? Y dices, ya, es que el psicólogo te ayuda a que en tus circunstancias tú puedas sacar lo mejor que llevas dentro, esa es la gran diferencia. Pero a veces, efectivamente, esa lectura te ayuda mucho. Y por si alguien tenía dudas, yo no estoy loca y voy a ver un psicólogo. Y lo digo así. Sí. Basta con caminar en la calle para comprender que las relaciones han cambiado o lo están haciendo. Mientras algunos aprenden que se puede sonreír también con los ojos, Sí. El que tosa o estornuda ya lo juzgamos, es que se ve así como miradas de... Y yo, viendo esto, me estoy preguntando qué van a hacer de las relaciones, porque sean al nivel laboral, cuando vamos a tener que volver a la oficina, o simplemente amorosas. Han aumentado como nunca el número de personas apuntadas a aplicaciones de encuentros para personas online. Parece que hasta se está descubriendo que se puede hacer el amor por teléfono. Es lo que nos espera tras el coronavirus, es que vamos a vivir como, no sé si conoces la aplicación de los Sims, es como unas familias virtuales. Entonces, ¿cómo vamos a poder volver a confiar en una persona que no conocemos? Tanto a nivel personal como a nivel laboral. ¿Cómo se van las personas que están solteras ya se van a quedar solteras de por vida? Bueno, esperemos que esto sea algo transitorio, pero es verdad que está cambiando mucho en la forma de relacionarse y de comunicarse. Mira, esta semana en nuestro equipo, que hasta ahora la mayoría de las sesiones que hemos tenido han sido online, y esta semana ya hemos empezado a tener sesiones presenciales. Entonces me decía una de las personas que está en nuestro equipo que le estaba resultando dificilísimo encontrarse con otros compañeros, compañeras y no abrazarse.
Entonces me decía, María Jesús, es que esto es muy duro. Es decir, esto de que te encuentres, que vas, te sale espontáneamente y tengas de repente que pararte, efectivamente, esto va a ser difícil. Y va a haber que encontrar, digamos, otras vías de comunicación, lo que tú comentabas muy bien, ¿no? Es decir, esa comunicación no verbal, esa comunicación más a través de los ojos o de la mirada, que puede ser una comunicación en el fondo como mucho más profunda. ¿Qué va a pasar respecto al futuro? Bueno, en la medida que vayamos perdiendo el miedo y que esto se normalice, y lo normal, Valeria, es que dentro de unos meses esto se vaya normalizando, las personas volverán un poquito a esas costumbres de antaño. Quien sea especialmente miedoso o sensible o hipocondríaco, pues probablemente seguirá manteniendo como mucha distancia, ¿no? Pero yo espero que las personas, por ejemplo, que vivimos en el sur de Europa, no nos parezcamos a las del norte, en el sentido de que siempre cuando damos cursos de comunicación, yo siempre digo que tienes que buscar la distancia en la que cada uno se siente cómodo. Y les digo, por ejemplo, un sueco necesita casi 2 metros de distancia entre una persona y otra. Un latino estás prácticamente tocándote y un árabe estás casi quieto hacia atrás porque se te echa encima. Entonces, bueno, yo espero que eso no lo perdamos, porque forma parte un poquito de nuestra forma de relacionarnos y forma parte de nuestra forma de disfrutar. Pero el no poderlo hacer también es verdad que nos va a ayudar a encontrar otras vías. Habrá gente que se escape por otros sitios, como tú me estás diciendo, y con estas aplicaciones y tal. Pero bueno, esas cosas volverán a un cierto equilibrio. Lo que sí que es cierto es que valoraremos más eso que hasta ahora teníamos gratis y al acceso, y sin embargo no le dábamos tanta importancia. Pero dices, habrá personas que pensarán, bueno, yo ya me voy a quedar sin pareja o ya no voy a tener esa posibilidad y tal. Bueno, creo que eso de verdad que será bastante temporal, afortunadamente. ¿Cómo crees que nuestra sociedad va a salir de esta crisis sin precedente en su formato? Es decir, que nunca había pasado, quizás en las películas de ciencia ficción, en ciertos libros, nunca creo que nadie hubiera podido imaginarse que iba a estar encerrado en su casa sin poder salir. Yo creo que Claro, eh, efectivamente. A ¿cómo ver, tú crees que vamos a salir de esto, el conjunto de la sociedad? mira, las personas que tenían una cierta tendencia, digamos, egoísta, van a salir más egoístas. Las personas que eran generosas aún van a ser más generosas. Y el conjunto de la población sí que va a experimentar determinados cambios. Por lo menos en una primera fase, en los próximos meses, va a dar más importancia a cosas que hasta ahora le pasaban más desapercibidas y va a disfrutar más de esas pequeñas cosas sencillas de la vida. Si tú me preguntas, ¿vamos a salir fortalecidos? ¿Vamos a salir mejorados? No todos, honestamente. Es decir, el que tuviera ese punto ya de cierta sensibilidad, sin duda. Pero desgraciadamente va a haber otras personas que van a salir como con callo, ¿no? Es decir, van a salir aún cogiendo mayor distanciamiento o teniendo actitudes más egoístas. Desgraciadamente, los aprendizajes como este, y aunque pueden ser a veces muy traumáticos, las personas hay como un mecanismo de defensa que al cabo del tiempo lo que quieres es volver un poco a lo de siempre. Hay una resistencia enorme a determinados cambios y hay unos hábitos que son muy potentes que pasados unos meses en la mayoría de las personas se volverán a instaurar. Desgraciadamente, ya nos gustaría, va a haber un mundo antes y después, eso es una realidad. Ahora, la gente va a cambiar en lo sustancial. Los que se han visto muy mal, los que han estado a punto de morir, los que han sentido que tenían un peligro enorme, esas personas sí, porque lo viven como una segunda oportunidad. Y ha sido tan traumático que eso sí que se les ha quedado. Los que lo han podido vivir más con cierto distanciamiento, desgraciadamente menos, salvo que hayan aprovechado para hacer una labor de introspección, de profundización muy grande, que la mayoría de las personas no está haciendo. La mayoría de las personas se está quedando en sus vivencias, y sus vivencias es: estoy en casa con los niños, sin intimidad, esto llega a un momento que es muy desbordante. Estás como empleando todas tus energías a ver cómo lo soluciono lo mejor posible y no en coger y decir, a ver qué aprendo
yo de esto que estamos viviendo. Y además creo que la locura que está pasando en las redes sociales impide que nos quedemos con nosotros mismos. Si no sabemos exactamente a qué hora queremos ver algo y si es que nos podemos ahogar en estas redes sociales. Claro, Cada claro. segundo hay un directo, cada segundo es muy agobiante. ¿Qué enseñanza se puede sacar de todo esto, aparte del hecho de que somos poca cosa? Somos poca cosa y hay pocas cosas previsibles. Es decir, cualquier cosa puede pasar. La gente que pensaba que su vida estaba ordenada, tranquila, bueno, pues ella no tenía por qué tener ningún tipo de inquietud, se dan cuenta que una pequeña cosa, un mísero virus, es capaz de cambiar un poquito toda la humanidad. Entonces, una de las cosas que sí que va a cambiar, y yo espero que sea para bien, es que las personas le den más valor al presente, a lo que están viviendo en ese momento. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que ese futuro que pensaban que tenían más o menos garantizado no es así. Y que lo mejor que puedes hacer por lo que pueda venir es a ver cómo puedo yo estar bien, a ver cómo puedo disfrutar, a ver cómo puedo valorar en este momento realmente lo que tengo. Eso sí que va a ocurrir, ¿no? Es decir, en muchas personas que van a sentir un poquito como esos miedos. En general la gente va a estar más insegura que antes también. Y va a haber actitudes menos valientes, seguramente también. ¿Y los manipuladores van a manipular más en general? Sí, porque lo van a tener más sencillo, Valeria. Es decir, la gente va a estar emocionalmente más vulnerable. Y esto hace que aquellos que sean especialmente manipuladores, de verdad que lo van a tener fácil, lo van a hacer, y de hecho ya lo estamos viendo muchas situaciones donde dentro de este drama hay mucha gente que se está aprovechando. No puedo dejar la conversación sin hablarte de un tema que tengo en la cabeza desde que ha empezado todo esto. Vosotros tenéis testimonios o personas que os llaman, que viven con un maltratador, que sea de niños, de mujer, que abusan. Esto también es un tema del que no se ha hablado mucho, pero que es, por desgracia, muy presente. Y cuando una persona está encerrada con un hombre o una mujer, porque hay mujeres también que maltratan a sus hijos o a la pareja, debe de ser aún más dramático que en tiempos normales. Está siendo terrible, la palabra es terrible, porque esas personas en este momento no tienen ninguna vía de escape. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que el maltratador se ha empoderado, se ha puesto muchísimo más fuerte, porque la víctima no puede huir en ningún momento, no puede hacer absolutamente nada. Entonces, las víctimas lo que están haciendo es, por Dios, vamos a comportarnos de tal manera que no se altere, que no se enfade, que no se sienta mal, con lo cual la otra persona cada vez se está creciendo muchísimo más. Son situaciones tremendamente dramáticas, muy difíciles de solucionar, porque en estos momentos dices, bueno, pues denuncia. Una persona tiene que estar muy fuerte para denunciar, muy fuerte. No son momentos, desde luego, en los que tengan. Y luego, ¿cuál es la opción inmediata? Es decir, esta persona de verdad se la van a llevar a otro sitio, no va a tener oportunidad de seguir en su casa, sí que va a seguir en su casa. Entonces, lo que estamos viendo en estos casos es que lo que estamos intentando es a las personas que están sufriendo esos maltratos darles recursos suficientes para que lo lleven razonablemente bien, para que no caigan en la trampa del maltratador, que es que escoger y ponerle todo maravilloso y tal, para desconcertarle un poco, pero sin llegar a esos niveles en los que pueda pasar a una agresión mayor. Sin duda son temas muy difíciles de los que se habla muy poco y son dramas reales que están sucediendo como la vida misma. Ahí de nuevo a las personas lo que les decimos es no dejes de tener ese apoyo, esa ayuda, que a veces tienes el principal problema que te hablan en clave, porque te hablan desde casa con la otra persona que está justamente al lado. Y entonces a veces lo que le decimos es que nos escriba un poquito cómo está y que nosotros a esa persona pues le vas diciendo, que nos diga que sí o que no, pero de verdad que esto sí que son de las situaciones realmente dramáticas
que está organizando esta pandemia, este confinamiento. Sí, yo pienso en los niños también que son sin defensa y que ni pueden salir a ver a sus amigos para tomar el aire y cambiar Sí. de chip. Es que debe ser, pero tremendo. Vosotros, como psicólogos, habéis notado un estado anímico muchísimo peor que de costumbre. Sí, es lo que te decía. Notamos que las personas que tenían una cierta tendencia a la tristeza están con unas crisis enormes. Las personas que tenían un poquito de inseguridad, la inseguridad se ha convertido en ansiedad. Los que tenían un estado bajo de ánimo están en crisis depresivas. Es decir, todo eso realmente ha ido disminuyendo. Y luego notas esa falta, digamos, de ilusión porque la gente no tiene confianza. No tiene confianza en la realidad presente y cómo podrá ser en ese futuro. Entonces, lo que estamos intentando es buscar esa especie de equilibrio y sobre todo a la gente de darles recursos ante la vida, de decir, bueno, las circunstancias pueden ser difíciles, pero tú vas a poder salir adelante, asumiendo esas dificultades, pero sabiendo que también tú tienes una gran capacidad de reacción. Estamos trabajando mucho desde dentro ese tipo de recursos que les permitan salir adelante. Pero es complicado, ¿eh? Hay que mirarse al espejo, darse como una cita y mirarse al espejo para ver lo que nos está pasando, para intentar salir adelante reforzado. Es decir, que hay que ser honesto con uno mismo para atreverse, Sí, sí. Y para hay que el que plantearse pueda, sobre por todo, supuesto. claro, Valeria, hay que plantearse sobre todo dónde estás. Tú fíjate, en uno de mis libros, En lo mejor de tu vida eres tú, yo empiezo diciendo a la gente, tienes que situarte. Responde a estas preguntas, porque tienes que ver dónde estoy, cómo soy, qué es lo que quiero conseguir. Y a partir de ahí nos ponemos a actuar. Porque si no, en tu vida vas a pasar toda la vida pues haciendo cosas y sin embargo no consiguiendo tus objetivos, incluso a lo mejor a veces alejándote de los mismos. Entonces, esa especie de paréntesis de coger y decir exactamente dónde estoy, exactamente dónde quiero ir, cuáles son mis circunstancias, qué dificultades tengo, es un proceso muy bonito, muy apasionante, que hay que tener una cierta predisposición para hacerlo, pero desde donde podemos ayudar sin duda mucho. También es verdad que hay mucha gente que nos está diciendo que les ha servido para conocerse más y para reconciliarse con ellos mismos, afortunadamente. Pero es cierto que en determinados momentos es difícil hacerlo sin un poquito de ayuda. Con lo cual se pueden también comprar libros como los tuyos de autoayuda para empezar a saber cómo navegar, ¿no? Antes de quizás de llamar a un psicólogo para los que Claro. tienen dudas. Sí, fíjate, hay muchas personas que nos llaman y a lo mejor me dicen, ayer hablaba con una persona que me decía, mire, yo la llamo porque yo leí La inutilidad del sufrimiento y ha sido un libro que a mí me ha cambiado la vida. Pero me decía, tengo una hija de 33 años que lo está pasando muy mal, pero que dice que no quiere ir a un psicólogo y tal. ¿Qué puedo hacer? Lo está pasando muy mal en su pareja. Y yo le decía, no, no le fuerce usted. Ahora, regálele Amar sin sufrir. Porque al leer el libro sí que se va a sentir identificada en lo que le está ocurriendo y le va a dar menos miedo seguramente dar ese salto. Hay personas que necesitan como ese paréntesis. Primero leo, me sitúo, ver realmente qué es lo que pueden hacer, cómo me pueden ayudar y después será más fácil que dé ese paso adelante. Yeah. Y que no existen los milagros. Es decir, que nadie nos va a resolver nuestros problemas si nosotros no intentamos ver lo que hay y no, Claro, es decir, que nada llega por casualidad y claro. nada llega del cielo para resolver todo. Por desgracia. Los milagros no existen, Valerín, pero la gente le da demasiado peso a las circunstancias. También lo que les decimos es, no pienses que porque tus circunstancias sean difíciles no se puede hacer nada. Hay millones de personas que viven en circunstancias más difíciles y consiguen ser razonablemente felices. Luego, de verdad, las circunstancias no pesan tanto como nuestros pensamientos. Es nuestra mente la que nos ayuda a centrarnos, a estar más cerca de la felicidad o alejarnos. Si trabajamos con nuestra mente, y eso lo podemos hacer todos, de verdad, podemos mejorar muchísimo nuestra vida. Pues muchísimas gracias por todos estos consejos y por esta charla, me ha encantado. Hasta pronto, espero, porque podría durar la conversación
mismo tiempo. Que tengas un feliz día y muchas Lo gracias. mismo te digo, Valerie, y recuerdos a todos tus oyentes y a todas las personas que te siguen. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Adiós.